de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Sígueme por favor a leer la escritura. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y es consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra que acabamos de leer. Pedimos la bendición tuya para que pueda edificarnos y llamarnos a vivir como tú lo has mandado en ella. Gracias por lo que hemos ya experimentado esta mañana a través de la adoración a ti, a través de ofrendas, a través de alabanzas, a través del testimonio público de nuestro hermano en Cristo, Mateo. Gracias, Señor, que también has llamado a niños para que vengan a ti. Y gracias te damos por el tiempo que nos das ahora en tu palabra. Permite que podamos recibir tu palabra en nuestro corazón y obedecerla como seguidores tuyos. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. El plan de Dios para el matrimonio, vamos a dedicar las siguientes 3 semanas para hablar sobre este texto, 1 Corintios 7. El caso del hombre, o en contra del hombre si pudiera decirlo. Un joven va a los partidos de finales del fútbol. Su asiento no es el mejor, así es que decide que ve adelante que está un señor con 4 asientos vacíos. Y dice él, bueno, pues no veo que están ocupándolos, es que voy a acercarme a este hombre y pedirle si me puedo sentar. Se acerca y le dice: disculpe, ¿será posible que usted me permita sentarme aquí con usted, ya que veo que tiene varios asientos solos? El hombre dice: claro, por supuesto. Y está mirando el juego y todo, y este joven está un poco intrigado de por qué este hombre está solo con todos estos asientos que ha comprado para un evento tan especial. Son las mundiales, ¿cómo es posible que no tenga a más personas? Entonces se le ocurre y le dice: mire, tengo una pregunta. Le digo: sí, no entiendo. Usted tiene varios asientos aquí vacíos y veo que no los está usando. Sí, le dice, es que mi esposa falleció. Le dice: sí, pero usted pudiera haber invitado a sus amigos que vinieran aquí, se sentaran en estos asientos. Y él le dice: ah, sí, es que ellos están en el entierro de ella. El caso en contra del hombre, no la pescó, ¿verdad? El hombre, en vez de estar en el entierro, la mujer está mirando el fútbol. Es el caso en contra del hombre. Piense también en el caso en contra de la mujer. A ver si lo pescan, porque veo que hoy día no están pescando. Vamos a ver. Un matrimonio está en consulta del médico, ¿verdad? Y entonces el hombre está en consulta y él sale de ver al doctor y
La esposa, lo llama el doctor a la esposa y le dice, quiero hablar con usted en privado. Se sienta y le dice, señora, quiero decirle que su esposo está en condiciones precarias de salud. Y si usted no lo cuida, su esposo va a morir. Por favor, tiene que darle el mejor cuidado. Tiene que darle su mejor comida, la comida favorita de él. Tiene que evitar darle más estrés a su esposo. Y usted tiene que concederle todos sus deseos íntimos también. Si no lo hace, él va a morir. Y bueno, sale la esposa de la oficina, se monta en el carro, van en el carro y el esposo le dice, oye querida, pero ¿qué te dijo el doctor? La esposa de una manera muy tierna le dice, querido, me dijo que te vas a morir. Ese es el caso contra de la mujer, es el caso en contra del hombre. Usted ve eso. Broma, ¿cierto? Parece broma, pero no. Hay peores casos. Hay casos que no son muy buenos que se ven en el matrimonio hoy día. Casos de infidelidad. Casos donde el caos reina en el matrimonio y en el hogar. Casos donde los vicios reinan también en el matrimonio, la indiferencia y toda clase de disfunción. Si ustedes les preguntan ahora cómo fue su trasfondo en su hogar, sin duda usted me va a decir de un trasfondo también bastante difícil. Son pocos los hogares que no han sido afectados en el hogar debido al matrimonio. La desintegración del matrimonio es una realidad hoy día. Usted lo sabe. Y comenzó en el capítulo 3 de Génesis. ¿Se acuerdan de ello, verdad? La disfunción comenzó en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios. Alguien escribió sobre el matrimonio de esta manera. Dice, el adversario sabe que si puede destruir el matrimonio, puede destruir las familias. Si puede destruir las familias, puede destruir la sociedad. Y si puede destruir la sociedad, puede destruir la humanidad. ¿Cierto? Eso es lo que vemos hoy día. ¿Cómo está el enemigo destruyendo el matrimonio? Lo vemos de muchas maneras. Ya hemos hablado antes. Uno es el divorcio. Ustedes lo saben. 40% de las personas que se casaron en el 2013 lo hicieron por segunda vez. Es un gran porcentaje. Quiere decir que se han divorciado. El divorcio es común hoy día. Es como la opción que muchas parejas dicen tener, aún siendo creyentes. Otro que también afecta el matrimonio es la inmoralidad sexual. Las relaciones fuera del matrimonio o la infidelidad también están destruyendo a la familia hoy día, están destruyendo el plan de Dios para el matrimonio. También la redefinición de lo que es el matrimonio está también afectando hoy día el hogar. Y ustedes lo saben, en el 2015 la Suprema Corte dijo que realmente el matrimonio ahora consiste en cualquier persona, sea del mismo sexo o sea del sexo opuesto, y eso es considerado legalmente en los Estados Unidos. Eso está redefiniendo lo que es el matrimonio y está diciéndonos a nosotros también en la iglesia, eso es lo que debe de ser el matrimonio hoy día. Pero la Escritura nos enseña que eso no es el matrimonio. Al contrario, nos enseña la Biblia. Eso está también afectando nuestro matrimonio. Y cuarto lugar, también está afectando la disfunción. ¿Qué quiere decir? Los roles están en caos hoy día. No sabemos quién está dirigiendo el hogar, quién está dirigiendo, si es la mujer o es el hombre. Miramos el caos en los hijos, miramos el caos en la familia. Todo esto nos está afectando como creyentes también. Y es por eso que es importante que volvamos a la Escritura y miremos qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Hoy día tenemos un texto increíble, un texto que es muy claro en muchas maneras y va a retarnos como esposos, y queremos verlo en esta mañana. Les recuerdo que en los capítulos 7 al 11 del libro de Primera de Corintios, Pablo está respondiendo a preguntas que la iglesia en Corinto ha hecho. Este capítulo es un ejemplo de ellos. Ellos han preguntado acerca de este tema del matrimonio. Y es más, 5 veces Pablo comienza con la siguiente frase: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Esas son las cosas que le habían preguntado a Pablo, que ellos tenían preguntas, y una de ellas es sobre este tema en el versículo 1, es el plan de Dios para el matrimonio.
La cultura de Corinto no era muy diferente, ya hemos hablado antes, en el capítulo 6 lo miramos. La cultura había nacido, la iglesia había nacido en esa cultura y tenían también problemas de cómo la cultura estaba afectando el matrimonio. Y Pablo les habla sobre cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Y esta mañana vamos a mirar varias cosas acerca de esto. Primero, el matrimonio es plan de Dios. Lo sabemos esto. Es plan de Dios. Pablo comienza: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, para que entendamos por qué dice Pablo esto, vaya el último versículo del capítulo 6 y dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo había estado hablando sobre la inmoralidad en el capítulo 6 y estaba reprendiéndolos a ellos por la manera en que estaban conduciendo, siguiendo la cultura inmoral de ese entonces. Y Pablo dice: ustedes deben de glorificar a Dios en sus cuerpos. Y ahora les va a decir cómo en el capítulo 7. De la manera correcta. Va a decirles que el matrimonio es el diseño de Dios para evitar también la inmoralidad. Y deben de glorificar a Dios. Pablo comienza diciendo: bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra no tocar o tocar es un eufemismo. Ahora sí lo escribí porque la semana pasada no lo pude decir. Es eufemismo. ¿Qué significa relaciones sexuales? Hay dos posibilidades por las cuales Pablo está diciendo esta frase. Uno es que Pablo está contrarrestando la idea de algunos que habían llegado a la conclusión que las relaciones íntimas no eran buenas. Recuerden eso. En capítulo 6, los hombres sobre todo están envueltos en la inmoralidad sexual que está sucediendo en la cultura. Esto era un hábito común. Iban a las fiestas paganas, iban a los eventos sociales donde se ofrecían los servicios de una persona prostituta. Y ellos estaban envueltos en ello. Y sin embargo, en cuanto a la relación marital, ellos estaban diciendo: no, esto no podemos seguirlo, porque eso queremos ser puros delante de Dios. Y se estaban absteniendo de las relaciones íntimas entre esposos. Y algunos estaban animados, algunos que habían creído en Cristo, estaban animándose a divorciarse de sus esposos o esposas. Y estaban elevando el estado de soltería a un nivel supremo. Era una idea ascética que dice que el cuerpo era inferior, que lo espiritual era importante. Así es que esto de las relaciones íntimas del matrimonio no es importante. Lo importante es permanecer puro delante de Dios y evitar las relaciones íntimas. Y a la misma vez también, si habían conocido a Cristo y el esposo o la esposa no era creyente, estaban diciendo: no, debemos de divorciarnos porque estas personas son inmundas. Esa era la idea. La segunda idea que posiblemente Pablo comienza esto es que en ciertas ocasiones, con el caso de estaban siguiendo la cultura y se estaban envolviendo sexualmente con personas prostitutas, y que eso no era bueno. Y Pablo en el contexto inmediato nos dice en 1 Corintios 6 que eso no es el plan de Dios. Y ahora Pablo va a decir: el plan de Dios no es ese de inmoralidad. El plan de Dios es que es el matrimonio. Cualquier interpretación que le demos a esta primera frase, Pablo les va a enseñar el plan de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Número 1 es que deben ser fieles como casados. Versículo 2. Vean lo que dice: a causa de las fornicaciones, lo que había hablado en el capítulo 6, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En el caso de los corintios, ¿se acuerdan que les dije? La fornicación era común aún entre casados. La cultura permitía que las relaciones íntimas se gozaran fuera del matrimonio. Y en cambio en el matrimonio eso era para procrear. Y Pablo dice: no, eso no es el plan de Dios. El plan de la Escritura es que debe de ser entre los esposos, entre el hombre y la mujer que están casados. Es el plan de Dios. El matrimonio es para dos personas que se han unido en un pacto matrimonial. Sabemos que la cultura hoy día contemporánea dice que no es así, que el plan de Dios es un hombre con un hombre o mujer con una mujer o como sea. No, ese no es el plan de Dios. Pablo dice: no, las relaciones íntimas deben ser de un hombre y una mujer que están casados y deben de ser fieles en sus deberes conyugales. La idea de que hoy lo que el amor es
eso es lo que vale y que justifica las relaciones sexuales es erróneo en cuanto a la Escritura. Hay personas que dicen, no, lo importante es que tengamos amor y eso justifica las relaciones sexuales. No, Pablo dice, debe de ser entre un esposo y una esposa. Ese es el plan de Dios. Proverbios capítulo 5, versículos 15 a 18 nos dice que el placer, el gozar sexualmente es entre un hombre y una mujer que están casados en matrimonio. Pablo dice que debe de ser así. La fidelidad íntima debe suceder entre el esposo y la esposa que están casados. Número 2, versículos 3 al 5, dice lo siguiente: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y sigue diciendo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice, no os neguéis el uno al otro. No solamente Pablo dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, donde las relaciones íntimas deben de estar vigentes, pero en segundo lugar dice, debe de cumplirse el deber conyugal en el matrimonio. Y es muy claro aquí, el mandato es muy claro, tanto como el marido como la esposa deben cumplir con este deber conyugal. Es interesante que la palabra deben, o cumpla más bien, quiere decir dar pago a alguien. Cuando la Escritura dice que debemos cumplir, es un pago, es algo que debemos a nuestro cónyuge. En otras palabras, hay que pagar la deuda conyugal que tenemos con nuestro cónyuge. Y eso es algo mutuo. Es un deber conyugal de ambos sin excusas. Además, Pablo va a ampliar este mandato mencionando, dice que el cónyuge, que nosotros, el cónyuge nuestro, tiene la autoridad sobre el cuerpo de la otra persona. Y lo interesante es que se usa esa palabra para referirse a los esclavos cuyos cuerpos le pertenecían a sus amos. Así es que tu cuerpo le pertenece, y estás casado, le pertenece a tu esposa. Y el cuerpo de tu esposa le pertenece a su esposo. ¡Wow! Increíble, ¿cierto? Usar el acto sexual para dañar al cónyuge no es el plan de Dios tampoco, eso es pecado. Y note aquí que dice que el cónyuge tiene la autoridad del cuerpo de su esposo o de su esposa. Es muy interesante porque en ese contexto cultural, ¿saben quién tenía el poder? El hombre. El hombre podía hacer lo que le daba la gana, prácticamente. Y la mujer era subserviente. Pablo está diciendo, no. El plan de Dios es que haya una entrega mutua. Y que el hombre sabe que su cuerpo le pertenece solamente a su esposa. Era un concepto radical en este tiempo, ya que el hombre tenía toda la autoridad de todo, incluyendo a su esposa. Era como propiedad en ese entonces. Pablo dice, no, tu cuerpo como esposo le pertenece a tu esposa y el cuerpo de tu esposa le pertenece a ti. Está diciendo que en cuanto a las relaciones íntimas, hay una reciprocidad. La pareja saludable no debe de robarse o defraudarse el uno al otro, absteniéndose de relaciones íntimas. Y esa es la palabra que dice, y no os neguéis el uno al otro. Así es que, hombre, déjeme decirte esta mañana, la idea machista que ha destruido a nuestra familia no es el plan de Dios. Te lo digo esta mañana. El plan ese de que tú dices, yo soy el hombre y yo tengo que recibir placer cuando yo quiera, no es el plan de Dios. Esa idea machista no es el plan de Dios. Y mujer, también te digo a ti en esta mañana, si tú dices, sí, pero yo creo en el movimiento femenino, a mí nadie me manda y mi cuerpo es mío, también es contrario al plan de Dios. El plan de Dios es que hay una reciprocidad de entrega mutua entre el esposo y la esposa. Eso es radical, porque nuestra sociedad nos dice lo opuesto, o nos enseña el machismo, nos enseña el feminismo, y estamos al lado opuesto, y estamos los cristianos, estamos ahí, no sabemos ni qué lado irnos. Pero la Escritura es clara, que el diseño de Dios en el área sexual es que hay una entrega mutua a nuestro cónyuge, y que la autoridad de nuestro cuerpo le pertenece a nuestra esposa o esposo, y solamente a esa persona. Algo más que aplica a nuestra cultura. El abuso
físico, verbal o sexual, es en contra del plan de Dios. Y si eso está sucediendo en tu matrimonio, quiero decirte, eso es pecado y es contrario al plan de Dios. Así es, quiero que quede claro, eso es lo que la Escritura enseña. La intimidad y el gozo sexual es parte normal, escucha, es parte normal y habitual en un matrimonio saludable. Y eso va en contra de lo que la cultura en Corinto enseñaba. Eso no lo enseñaba. El placer era afuera, no adentro, no en el matrimonio. Un matrimonio saludable tiene esa distintiva. Y algunos quizás tengan objeciones y digan, no, pero ¿cómo es eso? No puede ser. Eso no es cierto, que si hay relaciones íntimas, eso es parte de una pareja saludable. Mire, mi matrimonio es saludable y llevamos meses. Debo decirle, eso no es saludable. No, no es saludable de acuerdo a la Escritura. Lo opuesto también es cierto. Si un matrimonio está mal y tiene relaciones, eso no quiere decir que está bien. Quiero que entienda eso. Cuando las cosas van mal, se dejan las relaciones porque no están bien, porque el plan de Dios, el diseño de Dios es que la relación de la pareja esté bien. Y se expresa también de una manera muy especial a través de la relación íntima. Pablo dice que debemos de cumplir los deberes conyugales. En tercer lugar, Pablo dice también que hay una excepción cuando no se hace esto. Y le voy a decir, la mayoría de nosotros jamás lo vamos a cumplir esta excepción. Y le voy a decir por qué. Porque vea lo que dice Pablo. Versículo 5, la parte final y el versículo 6. Dice, no se abstengan. Dice, no os neguéis el uno al otro. Ahí está. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración y volver juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cuál es la excepción? Cuando han llegado a un acuerdo mutuo. ¿Por qué? Van a decir, oye, vamos a hablar sobre el tema. Llegamos a un acuerdo que vamos a parar las relaciones íntimas. ¿Por qué? ¿Queremos dedicarnos a qué? Jamás lo he escuchado de una pareja. Que usan eso como excusa es otra cosa. Yo jamás he hecho eso tampoco, porque no soy tan espiritual, pero quizás debo hacerlo. Pero él dice, excepto, se pueden tener ese caso especial de que decir, vamos a dedicarnos a la oración, pero Pablo es muy claro. Dice, hay que dedicarse sosegadamente a la oración. Ahora, no creo que Pablo está solamente en la oración, hay casos especiales también, ¿verdad? Pero nota lo que dice, ¿acuerdo qué? Mutuo. Hay un acuerdo mutuo, no es uno que decida, pues yo voy a hacer esto y tienes que cumplir con esto. No, es un acuerdo mutuo. O el caso del cónyuge diciendo, te voy a castigar. No, tampoco eso. Eso no es lo que dice Pablo. Y note que Pablo dice que después de un tiempo, es un tiempo limitado. ¿Por qué dice volver junto otra vez? ¿Por qué? Porque si no, mire, uno dice, bueno, ¿Satanás está envuelto en mi matrimonio? Sí. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ten cuidado, dice, tengan cuidado. Tiene que ser por un periodo de tiempo, porque Satanás va a usar eso. Esa falta de control cuando no hay ese tipo de relación íntima con tu esposo o tu esposa. Pablo dice, versículo 6, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo está diciendo, este consejo que les doy de abstenerse por un tiempo de acuerdo mutuo, no es un mandato, es un consejo. Lo cual quiere decir que Pablo, aunque está hablando como apóstol con autoridad de Dios, está diciendo es opcional, no es mandatorio. Pero hay otras cosas que sí Pablo va a decir que son mandatorios. ¿Estamos hasta ahí? Número 1. El plan de Dios para el matrimonio. Debemos ser fieles como casados. Debemos cumplir nuestros deberes conyugales. Y número 3, solo hay una excepción.
wow, dice, qué bueno que terminó esa parte, porque eso no me gustó. Si no le gusta es porque algo está mal en el plan de Dios que Dios nos ha dado. Pero Pablo dice en cuanto al matrimonio, versículos 7 al 9, que el matrimonio es un don de Dios, al igual que el don de celibato. Y Pablo comienza diciendo como ejemplo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo comienza diciendo, ¿es posible que Pablo estuvo casado? Posiblemente se murió su esposa. Posiblemente lo dejó al conocer a Cristo, no sabemos, pero Pablo está diciendo, yo estoy soltero, me gustaría, mi preferencia es que todos fueran como yo. Pero Pablo dice lo siguiente, que hay personas que tienen el don, ya sea de casarse o de permanecer solteros. Dice, si tienes el don de celibato, no te cases, dice Pablo. Cada uno tiene su propio don, dice Pablo. Si tú tienes el don de permanecer soltero como yo por el resto de tu vida y mantenerte puro sexualmente, tienes el don de Dios. Está bien, puedes quedarte así. Es interesante la palabra don. Don es la palabra caris. Es la palabra para dones espirituales también. Es un don que Dios da a ciertas personas de no casarse. Y Pablo dice, yo tengo ese don. Pero también algunos tienen el don de casamiento. Yo tengo ese don, obviamente. Quiero decir, es un don de Dios. Para mí es un don que Dios nos ha dado de casarnos. No es peor es nada. Como hoy día. Oye, no, olvídate, ese es don, no es mi peor es nada hoy. Oh, bueno, es el menos mal de lo peor. Algunos ven el matrimonio así, como que es un defecto, un mal. Pablo dice, no es un don de Dios. Estás casado. Dios te dio ese don. Lo tienes. Por eso estás casado o casada. Pero si también Dios te ha dado el don de celibato, es de Dios. Y nuestro Señor habló de eso en Mateo 19:11. Dijo que no todo mundo tiene ese don. Es más, los discípulos están preguntando en Mateo 19 diciendo, oye, Señor, este fulano se casó con este fulano tuvo 3 esposas, cuando se va a casar en el reino. Están tan preocupados de resolver los puntos teológicos que el Señor le dice, tranquilos. No todo mundo puede soportar esto. No todo el mundo puede hacer esto. Algunos tienen el don de permanecer solteros el resto de sus vidas para servir al Señor. Y Pablo dice, si tienes el don de celibato, no te cases. Pero el versículo 9 dice que si no tienes el don de celibato, cásate. Mira lo que dice, versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, es un don. ¿Don de continencia qué es? De permanecer puros delante de Dios, abstenerse de relaciones íntimas. No quiere decir, hey, tú puedes tener relaciones sexuales, pero no te cases. Eso no está diciendo Pablo. Está diciendo que vas a permanecer puro delante de Dios por el resto de tu vida. Dice, si no tienes ese don de continencia, dice, cásense. Mejor es casarse que estarse quemando. La idea es de que la persona, recuerden, en este contexto, hay muchas personas que habían solteros en la iglesia también, y mayormente viudas en Corinto, que también estaban envueltas en la cultura de ese entonces que decía que las relaciones sexuales estaban bien fuera del matrimonio. Y Pablo dice, no, momento. Si no tienes el don de continencia, cásate, en vez de que estés dejándote llevar por las pasiones sexuales tuyas. Eso va a evitar la inmoralidad que estás cometiendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No quiere decir que los solteros deben ser impulsivos tampoco y casarse. Vamos a ver, si hay solteros aquí, dice, bueno, tengo que casarme, ¿quién va a ser el amor? No, tampoco está diciendo Pablo, sean impulsivos. Está hablando Pablo que en el contexto de esto, tienes que pensar, si Dios te llamaba para casarte, ese es el plan de Dios para tu vida. Y no tienes ese don de continencia. Y Dios dice, si no tienes ese don, puedes casarte. Y obviamente tú lo sabes, si eres soltero en esta mañana, y tú estás diciendo, bueno, yo soy soltero, tú sabes si Dios te ha dado ese don. ¿Dios te da el don de casarte o el don de continencia? Son muy pocas las personas, creo yo, que tienen el don de continencia. Pablo dice eso. En segundo lugar, dice,
que el matrimonio es un don de Dios, al igual que el don de celibato. Número 3, en cuanto al plan de Dios para el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Versículos 10 y 11 y el versículo 39. Pablo les dice a los que están unidos en matrimonio, ¿qué les dice? Versículo 10. A los que están unidos en matrimonio, miren que Pablo es claro, mando, no yo, sino ¿quién? El Señor. ¿Qué manda? Que la mujer no se separe del marido. Está hablando de la mujer porque en ese contexto lo que estaba sucediendo es, otra vez, el hombre tenía más libertad sexual. Y especialmente en el contexto donde vivían, que estaba considerando dejar al marido. Y Pablo dice, no, ese no es el plan de Dios. Es más, el divorcio en el mundo greco-romano era muy común. Tan solo tenía que decir la persona, me separo de ti, la mujer, y se separaba. No tenía el poder de divorciarse la mujer, pero podía decir, nos separamos. Y entonces estaba, ahora estoy libre. Bueno, Pablo dice, no, eso no es el plan de Dios. Y en el caso del hombre también podría decir, me divorcio de ti, y también tenía la autoridad de divorciarse de su esposa. Y Pablo dice, no, ese no es el plan de Dios. Pablo dice que el Señor dice que el mandato de Él es no divorciarse y que la relación matrimonial es permanente. Si usted quiere mirar las Escrituras, no tenemos tiempo esta mañana. En Marcos 10, 2 al 12 habla sobre qué dice nuestro Señor en cuanto al matrimonio. Lucas 16, 18 y Mateo 5, 32. Nuestro Señor dijo, no, el plan original de Dios es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Era aún en el tiempo de Pablo, el divorcio era tan común que era raro encontrar a parejas que estaban casadas por mucho tiempo. Es más, escribe lo siguiente, un autor dice, no son comunes los matrimonios que terminan con la muerte, que no son rotos por el divorcio. Fue nuestra feliz suerte que nuestro matrimonio se prolongó hasta el 41 años sin ninguna separación. Esa es una inscripción que se encontró en ese entonces, que el caso raro era que permanecieran dos personas permanentemente casados. Pablo dice que no, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y segundo, dice Pablo, cuando hay separación, por cualquier razón, versículo 11, no se case. No tiene el privilegio de casarse, dice reconcíliese. Y otra vez les digo que en este caso, en este contexto, muchos de los corintios, especialmente cuando había, en el caso del hombre, la mujer quería divorciarse del hombre o se separaba. Pablo dice, si te has separado, no puedes casarte. Reconcíliate con tu marido. Y también le dice al marido, tú no te divorcies de la mujer, sino reconcíliate con tu mujer. No abandones a la mujer tuya. Si estás casado en esta mañana, cualquiera que sea tu condición, el plan de Dios es que permanezcas en ese matrimonio, en cualquier condición que estés. Si estás pensando en casarte, entiende esto claramente, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. El siguiente mes, mi esposo y yo cumplimos 28 años de casados. No ha sido fácil, pero le digo, es el plan de Dios. Y hemos dicho tonterías y hemos dicho, me divorcio contigo, pero nunca nos estamos serios, porque sabemos que el día que nos casamos decidimos que no hay una puerta atrás que donde diga divorcio. Para nosotros es resolver lo que tenemos que resolver y seguir adelante. Ese es el plan de Dios. Número 3, el plan de Dios para el matrimonio en situaciones especiales, especialmente cuando el cristiano está casado con un no cristiano y él o ella consciente, es que no abandones a tu pareja. Había casos en Corinto de que una pareja escuchaba el evangelio y uno de ellos conocía a Cristo, el otro no era creyente. Y el que era creyente empezó a mirar que su esposo, obviamente, o especialmente los esposos, tenían esa libertad sexual, estaban envueltos en el mundo y llegaron a pensar, bueno, tengo que divorciarme porque esto
es a lo contrario. Pablo dijo que no debemos estar unidos a un yugo desigual. Y que no debemos juntarnos con las personas inmorales. Yo estoy casado con uno, entonces yo me voy a divorciar. Y Pablo dice, no. Si tu esposo o tu esposa decide quedarse contigo cuando conoces a Cristo, quédate en ese estado. Y Pablo explica por qué. Y no vamos a tener tiempo esta mañana de entrar sobre ello. Pero dice Pablo, las diferencias espirituales entre ustedes no justifican el divorcio. A menos que, dice Pablo, el que no es creyente decide, yo no quiero estar con esta persona, y decide separarse o divorciarse de ti. En ese caso, si el no creyente hace eso, Pablo dice, tú estás en busca de la paz y tienes esa libertad de ser libre de esa relación. Y Pablo explica por qué en versículos 14 y 16, el por qué es importante que esa pareja, cuando uno no es creyente, permanezca en esa relación. Dice Pablo, hay un beneficio que tu vida como creyente trae al matrimonio. Primero dice que santifica, dice, el hogar. Quiere decir que la persona creyente, con su justificación, con el hecho de que es creyente, afecta la vida espiritual de ese hogar de tal manera que Dios empieza a trabajar en la vida de ese esposo y de esos hijos. Y tiene una oportunidad de Dios, la gracia de Dios, obrar en la vida del no creyente. Y si tú eres una mujer creyente que tu esposo no conoce a Cristo, lee 1 de Pedro 3, del 1 al 4, donde dice que tu conducta es la que va a llamar a tu esposo a los pies de Cristo cuando vea la conducta que tienes delante de Dios. En estas situaciones especiales, dice Pablo, debes de tratar de mantenerte en paz, y si la relación sigue porque el que no es creyente dice yo quiero estar en eso es el plan de Dios, debes permanecer en ello. Dios es el creador y diseñador del matrimonio. Él lo define como un pacto permanente entre un hombre y una mujer, y nos dice cómo debe de funcionar. Nuestro Señor Jesucristo nos afirmó lo que hemos visto esta mañana. Unas preguntas para terminar en esta mañana. ¿Cómo estás dejando que el Señor te ayude en el área de tu matrimonio? Segundo es, ¿cómo estás cumpliendo tu rol? Esposo, ¿cómo estás cumpliendo tu rol como esposo, aún en el área íntima? ¿Cómo estás tú, esposa, cumpliendo ese rol? Y también, ¿cómo estás viviendo una vida santa en tu matrimonio? Y si tú eres joven, no estás casado, estás viviendo en esa pureza también que Dios dice que debemos vivir. Si no estás viviendo en esa pureza, eso es pecado. Estás teniendo relaciones fuera del matrimonio. Eso es pecado delante de Dios. Debes confesarlo. Y debes de decidir que vas a esperar hasta que Dios te dé la persona con la cual te vas a casar y te vas a entregar. Hacerlo antes es robar o robarle a la otra persona lo que le pertenece solamente al esposo o la esposa. Y es muy claro Pablo que dice que eso no es el plan de Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que nos reta en nuestra vida conyugal a vivir de acuerdo al plan tuyo. Gracias que es clara, es específica. Y Señor, queremos ser obedientes porque ese es el plan tuyo. Permite que cada esposo, cada esposa pueda cumplir con el deber conyugal que tú nos has dejado. Y ayúdanos también como siervos tuyos, como creyentes tuyos, a vivir de una manera que te agrade a ti en esta área. Y si también las personas que no han todavía llegado al paso del matrimonio, que puedan decidir mantenerse limpios y puros hasta que tú puedas traer a la persona indicada para sus vidas. Gracias, Señor, que eres claro. Tu palabra nos ha hablado, nos instruye y nos enseña el plan de Dios tuyo para el matrimonio. Lo recibimos, lo aceptamos y te agradecemos por ello. En el nombre de Cristo. Amén.